Hola y bienvenidos a Microbacter, donde tenemos clases de microbiología y análisis clínicos. Antes de comenzar con el curso de introducción a la microbiología, les mostraré la bibliografía de donde me basaré para estos videos. Los libros son Bailey y Scott 12ª edición, Aplicaciones de microbiología de Benson 14ª edición y Principios de microbiología de Prescott. El tema de hoy es generalidades de la célula procariota. En términos generales, las células procariotas se diferencian de las células eucariotas por tener una estructura celular simple y carecer de un núcleo definido y de organelos membranosos internos. En lugar de ello, su material genético, generalmente una molécula circular de ADN, se encuentra en una región denominada nucleoide. Además, la célula procariota suele ser más pequeña que la célula eucariota, con un tamaño típico de 1 a 5 micrómetros de diámetro. En comparación con el tamaño típico de la célula eucariota, que oscila entre 10 y 100 micrómetros de diámetro. En esta figura podemos apreciar las diferencias de tamaños entre algunas especies microscópicas. El más grande es una representación de un glóbulo rojo con cerca de 7000 nanómetros de diámetro. Después una de las bacterias más abundantes, la E. coli o Escherichia coli con 4000 nanómetros de largo, después un estreptococo con 1000 nanómetros de longitud. Podemos observar que los más pequeños son virus, también podemos ver que el más pequeño es el virus de la poliomielitis y mide alrededor de 27 nanómetros. Estructura y sus funciones. Las células eucariotas cuentan con las siguientes estructuras. Membrana plasmática. Su función es ser una barrera selectiva permeable. Dentro de las funciones más importantes están el transporte de nutrientes y desechos, ubicación de muchos procesos metabólicos como lo son la respiración celular y la fotosíntesis. Vacuolas de gases, aportan flotabilidad para interactuar en ambientes acuáticos. Cuentan con ribosomas, los cuales son útiles para la síntesis de proteínas. Los cuerpos de inclusión son otras estructuras que funcionan como almacén de carbono, fosfato y otras sustancias. El nucleoide es la estructura en donde se encuentra el material genético. El espacio periplásmico es un tipo de almacén de enzimas hidrolíticas y proteínas de unión que sirven para el procesamiento y absorción de nutrientes. La pared celular es una estructura que provee a las células una forma rígida y protección ante la presión osmótica. Algunas bacterias desarrollan cápsulas y capas de slime, las cuales les proveen resistencia a la fagocitosis y adherencia a superficies. Por lo general, estas estructuras las desarrollan las bacterias patógenas, ya que pueden evitar fácilmente ser digeridas por los macrófagos y pueden colonizar áreas del cuerpo humano para causar daño. Las fimbrias y pilis les proporcionan a las bacterias adhesión a las superficies y apareamiento bacteriano. Los flagelos son las estructuras principales que aportan motilidad bacteriana. Las endosporas les aportan una supervivencia en condiciones ambientales hostiles. Es decir, pueden sobrevivir a cambios drásticos de temperatura, así como también cambios de pH. La membrana celular es una capa delgada y flexible que rodea la célula y separa su contenido interno del ambiente externo. Es una estructura selectivamente permeable que permite el transporte de nutrientes y desechos, y es esencial para la supervivencia de la célula. Las membranas son un requisito absoluto para todos los organismos vivos. Las células deben interactuar de manera selectiva con su entorno, adquirir nutrientes y eliminar desechos. También tienen que mantener su interior en un estado constante y altamente organizado frente a cambios externos. La estructura de la membrana celular se puede representar de esta forma, llamado modelo de mosaico, y es el modelo más ampliamente aceptado en donde podemos observar estructuras importantes. Por ejemplo, observamos que la membrana se conforma por dos filas de fosfolípidos, así como también proteínas de membrana y oligosacáridos que le permiten a la célula interactuar con superficies, en donde tienen funciones importantes. Por ejemplo, al momento de adherirse a tejidos, cuando hablamos de bacterias patológicas que pudieran causar daño en un organismo. En resumen, la membrana celular en las células procariotas es un componente fundamental que cumple múltiples funciones clave para la supervivencia y adaptación de la célula en su entorno. El citoplasma. El citoplasma está limitado por la membrana plasmática y contiene cuerpos de inclusión, ribosomas, el nucleoide y plásmidos. Por lo general carece de orgánulos complejos y es principalmente agua. Como dato adicional, alrededor del 70% de la masa procariótica es agua. Dentro del citoplasma podemos encontrar al citoesqueleto.
Durante muchos años se pensó que las bacterias carecían de citoesqueleto. Sin embargo, recientemente se ha descubierto que existen 3 elementos importantes que cumplen con la función de un citoesqueleto: los microfilamentos, los filamentos intermedios y microtúbulos. Las funciones principales de este citoesqueleto procariótico son la participación en la división celular, la localización de proteínas en ciertos sitios de la célula, y la determinación de la forma de la célula. En un futuro video observaremos la morfología bacteriana, donde podremos observar que existen varias formas celulares, por ejemplo, circulares, en forma de bastones, en forma de coma, en espiral, etc. Y esto es posible gracias al citoesqueleto. Cuerpo de inclusión. Son gránulos de material orgánico o inorgánico, a menudo visibles claramente en un microscopio de luz, están presentes en el citoplasma y son útiles para el almacenamiento, por ejemplo, de compuestos de carbono, sustancias inorgánicas y energía. Una de las inclusiones orgánicas más notables es la vacuola de gas, una estructura que proporciona flotabilidad a algunos procariotas acuáticos. Los cuerpos de inclusión inorgánicos pueden ser utilizados para otros fines además del almacenamiento. Un excelente ejemplo es el magnetosoma. Las bacterias magnetotácticas acuáticas utilizan estas inclusiones para orientarse en el campo magnético de la Tierra. Ribosomas. Los ribosomas son estructuras muy complejas hechas de proteína y ácido ribonucleico. Son el sitio de síntesis de proteínas. Los ribosomas citoplasmáticos sintetizan proteínas destinadas a permanecer dentro de la célula. Por otra parte, existen los ribosomas asociados a membrana plasmática, cuya función es producir proteínas para el transporte exterior. Nucleóide. Probablemente la diferencia más notable entre procariotas y eucariotas es la forma en que se empaca su material genético. Las células eucariotas tienen 2 o más cromosomas contenidos dentro de un orgánulo delimitado por membrana llamado núcleo. Por otro lado, los procariotas carecen de un núcleo delimitado por membrana. En su lugar, el cromosoma procariota se encuentra en una región de forma irregular llamada nucleoide. Un cromosoma es una estructura formada por ADN que conforma los genes que codificarán para nuevas proteínas estructurales por medio del uso de ribosomas. La mayoría de los procariotas contienen un solo círculo de ácido desoxirribonucleico, ADN de doble cadena. Pero algunas bacterias pueden contener 2 o más, por ejemplo Vibrio cholera y Borrelia burgdorferi. Los agentes causantes del cólera y la enfermedad de Lyme, respectivamente, tienen más de un cromosoma. Plásmidos. Además del material genético presente en el nucleoide, muchos procariotas, y algunos hongos como las levaduras, contienen moléculas de ADN extracromosómico llamadas plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN pequeñas y de doble cadena que pueden existir independientemente del cromosoma. Su información genética no es esencial para el huésped y las células que carecen de ellos suelen funcionar normalmente. Sin embargo, muchos plásmidos llevan genes que confieren una ventaja selectiva a sus huéspedes en ciertos entornos. Algunos plásmidos pueden integrarse en el cromosoma y, por lo tanto, se replican con el cromosoma. A estos plásmidos se les llama episomas. Los plásmidos se heredan de manera estable durante la división celular. Los plásmidos confieren resistencia a los antibióticos a las células que los contienen. Además, esta información genética puede ser heredada o propagada a nuevas células, por lo que son importantes en la propagación de la resistencia a los antibióticos entre las bacterias. Si el video fue de tu agrado y te es útil, por favor regálanos un like y deja tu comentario para poder seguir haciendo este tipo de videos. Nos vemos en un próximo video continuando con el curso. Hasta la próxima.